Buenos días a todos, me presento, mi nombre es Gisela Castro, soy licenciada en genética y doctora en ciencias biológicas. Esta es la primera clase que van a tener conmigo. Soy nueva en la cátedra y va a ser un gusto para mí poder compartir este año con ustedes. Bueno, esta clase viene a continuación y está muy relacionada con la clase de la profe Elena de regulación de la expresión génica. Bueno, y se titula Epigenética, impronta génica y sus mecanismos. Bueno, entonces, para comenzar a pensar y aprender sobre estos conceptos que hemos planteado, me gustaría traer las conclusiones o una de las conclusiones que se obtuvieron con el proyecto Genoma Humano. Si bien este proyecto hace ya algunos años que se terminó, trajo muchas implicancias para el mundo de la genética y para otras disciplinas asociadas. Con la que nos vamos a quedar hoy y la que vamos a tener en cuenta es la que dice en la que descubrieron que la diferencia que existe a nivel génico entre los seres humanos es apenas del 0,1%. Es decir, a nivel de secuencias del ADN, solamente diferimos de cada 1000 bases en una. O sea, 999 son idénticas. Entonces, ustedes se podrán preguntar por qué nos vemos tan diferentes unos con otros. Bueno, entonces acá es donde entran estos nuevos conceptos que vamos a trabajar. La genética clásica no puede explicar toda la variabilidad fenotípica que nosotros observamos en nosotros. Entonces, tuvieron que empezar a pensar los científicos en cómo explicar estas diferencias y cuáles eran los mecanismos subyacentes a los mismos. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo hicieron los científicos para empezar a desenmarañar o entender qué pasaba o cuál era la explicación para estas diferencias que se observan a nivel fenotípico entre los seres humanos? Entonces, los científicos, para empezar a entender esto, decidieron estudiar gemelos monocigóticos, es decir, individuos que comparten exactamente el mismo genoma. ¿Qué pasa con estos individuos? Bueno, estudiaron individuos gemelos, en este caso, que eran expuestos a diferentes condiciones ambientales. Entonces, hoy les traje aquí un caso, un ejemplo de un estudio que se hizo con astronautas. Entonces, la pregunta acá con la que iniciamos dice, ¿qué pasa cuando tu hermano gemelo viaja al espacio y tú te quedas en la Tierra? Acá podemos ver la imagen de los dos gemelos. El sujeto que viajó al espacio es el de la derecha, su nombre es Scott Kelly, y su hermano gemelo, que se encuentra obviamente a la izquierda, es Mark Kelly. Estos dos individuos se estudiaron durante un periodo de 27 meses y se sacaron conclusiones sumamente importantes. Entonces ahora vamos a ver un poquito en qué consistió este estudio. Fíjense, este astronauta permaneció 520 días en el espacio y fue uno de los astronautas que tuvo una estancia, la mayor estancia continua en una estación espacial, ¿sí? De 340 días, prácticamente un año, ¿sí? Marcó un récord, esto en la historia de los astronautas en el espacio. Como les decía, el estudio tardó 27 meses, durante estos 27 meses se le hizo diferentes muestras y pruebas a ambos individuos, al que estaba en la Tierra y al que estaba en el espacio, donde los estudios, por supuesto, los llevaba adelante él mismo. ¿Y qué midieron? Bueno, midieron actividad de algunos de sus genes, ¿sí? De genes determinados,
estudiaron algunas moléculas relacionadas con el metabolismo, la composición, ¿sí?, de su microbiota intestinal. También estudiaron parámetros relacionados con el sistema inmunológico y hasta variaciones en la forma en cómo funcionaba el cerebro, algunas funciones cerebrales. ¿Y qué conclusiones obtuvieron? Bueno, una de las primeras conclusiones y una de las más interesantes es que vieron que el 7% del ADN de Scott, que era el astronauta que había viajado al espacio, había cambiado respecto de su hermano. Es decir, habían genes que habían aumentado su expresión y habían otros genes que habían disminuido su expresión, ¿sí? Genes más activos y genes menos activos. Esto sin tener ninguna relación, ni signos, ni síntomas de ninguna patología. Otra conclusión fue que ¿cuáles eran estos genes que estaban desregulados, digamos, o que habían cambiado su expresión? Eran relacionados con las respuestas inmunitarias, con la reparación del daño al ADN, con la respuesta inflamatoria y además con el crecimiento celular. Pero lo más interesante de todo esto fue que una vez que el gemelo que había permanecido en el espacio durante casi un año volvió a la Tierra, luego de 6 meses, estas modificaciones en el ADN desaparecieron, volvieron a su estado previo. Entonces aquí surgió lo interesante. Pensemos, si nosotros tenemos en cuenta el ambiente donde estuvieron estos individuos, si bien ellos tenían un genoma completamente idéntico, fueron expuestos a diferentes ambientes. Uno estuvo en el espacio con todo lo que implica vivir durante tanto tiempo en el espacio, en ese ambiente, y el otro permaneció en la Tierra. Si bien ustedes pensarán, bueno, fue un cambio en un ambiente bastante drástico. Bueno, les cuento que estos estudios también se han hecho con gemelos monocigóticos que se han dado en adopción y viven en diferentes lugares en el mundo, ¿sí?, ya sin la necesidad de ir al espacio. Y los cambios que se han observado a lo largo de la vida de estos individuos se observan directamente, han impactado su ambiente en el que se han desarrollado en su fenotipo. Entonces, es interesante tener en cuenta que el ambiente donde los individuos se desarrollan y el estilo de vida impactan directamente en el fenotipo, en cómo se van a ver las personas, en cómo nos vemos. No hace falta que sea un estadio prolongado, ¿sí?, que sea el desarrollo de toda la vida, como sí se puede ver en algunos gemelos que, como les contaba, han sido adoptados y han vivido en lugares distintos del mundo. También lo pudimos ver en este ejemplo que vimos de los astronautas. Entonces, a este nexo que hay entre el ambiente y el estilo de vida y el fenotipo que se observa, se le llama epigenoma. Entonces, ¿qué es la epigenética? Bueno, es un campo emergente de la ciencia que estudia los cambios hereditarios causados por la activación y la desactivación de los genes sin ningún cambio en la secuencia de ADN subyacente del organismo, ¿sí? Es una palabra de origen griego que significa literalmente por encima del genoma. Epi, por eso es la palabra o el prefijo epi. Entonces, cambios que no van a afectar la secuencia del ADN, pero sí van a afectar la expresión de los genes. Van a haber activaciones y desactivaciones de determinados genes debidos a estos cambios sobre
el ADN. ¿Cuáles son los mecanismos epigenéticos que vamos a estudiar? Vamos a estudiar 3 mecanismos principalmente. Vamos a estudiar la metilación del ADN, la modificación de las histonas. Recuerda que las histonas son estas proteínas que participan de la compactación del ADN. Y no solamente vamos a ver la modificación de las histonas mediante acetilación, como figura aquí, sino también vamos a ver la metilación de estas proteínas. Y vamos a estudiar también unos pequeños ARN, en este caso los microARN, que también están involucrados en mecanismos epigenéticos y en la regulación también de la expresión génica. Bueno, entonces el primer mecanismo que vamos a estudiar es la metilación, como su nombre lo indica. Es el agregado de grupos metilo, ¿sí? Acá tienen un grupo metilo, a citosinas que preceden a guaninas, que se nomenclan de este modo como lo tienen aquí, CpG. Entonces, se van a agregar grupos metilos a las citosinas que estén en un lugar anterior a una guanina. Como podemos ver en esta secuencia que tienen aquí ADN, acá tenemos CG, 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 y en esta se pueden agregar los grupos metilos. En la citosina se agregan los metilos. Entonces, a este fenómeno se lo conoce como metilación. Bueno, si observamos a nivel más molecular la metilación, podemos ver que es catalizada por una enzima que se llama DNA metiltransferasa, y esta toma el grupo metilo de la S-adenosilmetionina y la agrega a la citosina, que pasa de ser una citosina, como la ven aquí, a una 5-metilcitosina. Bueno, y entonces ahora nos preguntamos, ¿pero cómo la metilación o este agregado de grupos metilos regula o no la expresión de los genes? Bueno, entonces si pueden ver aquí, fíjense que la citosina guanina, estas CpG, se agrupan en general en el genoma en islas, es decir, están en clústeres, en grupos donde característicamente son ricos esas zonas en CG. Entonces, estas islas CG por lo general se suelen encontrar en regiones promotoras de los genes, o sea, en las regiones donde se va a permitir o donde se va a iniciar la transcripción, o que van a ser parte del inicio de la transcripción, como pudieron ver en la clase anterior, si es que lo recuerdan. Entonces, fíjense acá en la primera, tenemos una isla CpG, que probablemente esté en una región promotora. Esta isla CpG no están metiladas, no tenemos agregado de grupos metilos y por lo tanto la transcripción de los genes ocurre normalmente. En cambio, cuando estas islas CpG se metilan por acción de la DNA metiltransferasa, este ADN o esta zona del ADN se hace inaccesible a los factores de transcripción que tienen que venir a desplegar esta hebra, ¿sí? Para poder entrar y comenzar la transcripción. El ADN se encuentra como más cerrado y por lo tanto esos genes se van a reprimir, no se van a expresar. Entonces, de ese modo no hay expresión de esos genes. Entonces tenemos de un estado sin metilar, los genes se expresan normalmente, un estado completamente metilado, donde no hay expresión génica, y un estado parcialmente metilado, como ven acá se lo simboliza con un solo colorcito azul, donde se reduce relativamente la transcripción de ese gen. Continuamos ahora entonces con la acetilación y desacetilación de las histonas y también con la metilación.
Entonces, recordemos, las histonas eran estas proteínas que participaban de la compactación del ADN y que, recordemos, tienen carga positiva. ¿Qué se acetila de estas histonas? Bueno, se les agrega un grupo acetilo a las colitas de las histonas que lo que va a producir a nivel químico es una reducción de la carga positiva o una neutralización de la carga positiva, lo que va a hacer que la histona se desprenda un poco del ADN y lo deje más liberado. Por lo tanto, el ADN acetilado va a ser un ADN más laxo, que lo pueden ver acá, o sea, la cromatina acetilada va a ser más laxa y va a permitir que entren los factores de transcripción y se puedan transcribir o leer esos genes. Entonces vamos a tener acá, como se ve en mi imagen, un gen encendido. Por lo contrario, cuando se desacetilen estas histonas, van a recuperar su carga positiva las histonas y se van a compactar de nuevo, se van a pegar de nuevo al ADN, por lo que van a cerrar otra vez la cromatina y no van a permitir el ingreso de los factores de transcripción y de toda la maquinaria del transcriptoma. Por lo tanto, ese gen va a estar apagado o inactivo. Entonces, así como mediante la acetilación y la desacetilación, se puede regular también la expresión de determinados genes. Aquí las enzimas involucradas son la histona acetilasa y la HDAC, que es la desacetilasa. Bueno, como habíamos dicho al principio, las histonas no solamente se pueden acetilar, sino que también pueden sufrir modificaciones con los grupos metilos, es decir, se pueden metilar. Entonces acá vamos a explicar una teoría que se llama código de histonas, la cual determina que según cuáles sean aquellas modificaciones sobre las colitas estas aminoterminales de las histonas, pueden tener diferentes consecuencias en la regulación de la expresión de los genes. Entonces podemos ver, por ejemplo, acá, que en este residuo de lisina número 9, si tenemos trimetilación, fíjense, un metilo, dos metilos, tres metilos, junto con una trimetilación en el residuo 27, acá en la lisina 27, en la colita aminoterminal de la histona H3, es una señal para la represión de la transcripción. ¿Sí? Fíjense que también hay acetilaciones combinadas. Entonces, por eso le llamamos código de histona. De acuerdo a cómo estén complementándose la metilación y la acetilación, va a tener un efecto en conjunto sobre la expresión de los genes. Por otro lado, tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, la monometilación del residuo de lisina 5, ¿sí? Vamos a tener de la histona H2B, aquí, más la trimetilación del residuo 79 en la histona 3, aquí. Esto es una señal para la activación de la expresión génica. ¿Sí? Entonces se van a ir combinando, entonces no es tan sencillo, no es que siempre la metilación inactiva la expresión génica o siempre, por lo menos acá cuando vemos la parte de la histona, o la acetilación siempre abre la cromatina y permite la transcripción. Acá se van a ir combinando y de acuerdo a esas combinaciones va a ser el resultado final. Bueno, por último vamos a estudiar los microRNAs. Cómo estos fragmentos de ARN de tamaño pequeño regulan la expresión génica. Entonces, primero, ¿qué son los microRNAs? Bueno, como dijimos, son ARNs pequeños de aproximadamente 22 nucleótidos en general, se generan en una formita de horquilla, son procesados por dos enzimas que se llaman Droya y Dicer y poseen blancos en el ARN mensajero. Ahora lo vamos a ver mejor en una imagen.
Y por supuesto, como venimos diciendo, son reguladores posttranscripcionales de la expresión génica. Entonces, miremos aquí en esta imagen, recordemos que el ADN se transcribe siempre a ARN mensajero, ¿sí? Entonces un gen típico se va a transcribir a ARN mensajero y luego para poder traducirse a proteína tiene que salir hacia el citoplasma. Entonces, en este proceso se producen, ¿sí?, los microRNs. Este microRN se une a un ARN mensajero target, a este ARN mensajero target por complementariedad de bases, y al unirse lo señaliza para que este ARN mensajero sea degradado, es decir, para que no se pueda completar la traducción. Por lo tanto, nunca vamos a tener el producto final, que es la proteína. Entonces, así es como estos pequeños ARN regulan la expresión génica de un modo posttranscripcional, es decir, luego de que se produce la transcripción. Entonces, para resumir un poquito lo que hemos visto hasta acá, nos queda sumamente claro que la epigenética tiene total que ver o está sumamente involucrada con la regulación de la expresión génica. Entonces, pudimos ver que cómo se puede dar estos cambios epigenéticos. Podemos tener modificación de las histonas, ya sean metilaciones, acetilaciones, donde se modifican estas colitas aminoterminales de las histonas que, acuérdense que están empaquetadas con el ADN. Podemos tener metilación de los sitios CPG en el ADN, o sea, de estas citocinas que pasan de ser citocinas a ser 5-metilcitocinas, inhibiendo o apagando determinados genes. Y también aparecen en lo último los microRNs, son los que tenemos aquí abajo, que se unen por complementariedad al ARN mensajero ya transcripto y evitan su traducción. Entonces, estos son los tres mecanismos que hemos repasado hasta ahora, que por supuesto están sumamente involucrados en la regulación de la expresión génica, es decir, van a decir qué genes se apagan y qué genes se activan de acuerdo a qué tipo celular sea o de acuerdo a qué etapa del desarrollo, en qué etapa del desarrollo nos encontremos o se encuentre ese individuo y las necesidades que tenga en ese momento el organismo o la célula. Bueno, entonces, retomando un poquito, la epigenética es lo que hemos estado hablando hasta este momento, o sea, estos cambios que se van a producir o que vamos a observar en la función de los genes, algunos se activan, otros se inactivan, que son hereditarios y que no tienen que ver o que no se pueden atribuir a alteraciones de la secuencia génica, estas modificaciones tienen un rol en la fisiología normal del organismo y también van a tener su impacto en determinadas patologías. Es decir, cuando haya alguna desregulación en estas modificaciones, pueden derivarse en determinadas patologías. Pero con respecto al rol en el que están involucrados en la fisiología normal, hemos estado viendo hasta ahora que la epigenética tiene entonces una implicancia muy importante en la regulación de la expresión génica, en la inactivación del cromosoma X, también en la diferenciación celular y en un proceso conocido como impronta genómica. Ahora vamos a ver un poco más en detalle cada uno de ellos. Con respecto a las patologías, la epigenética está muy relacionada y en los últimos años ha sido materia de estudio en la relación más que nada entre las modificaciones de tipo epigenéticas y el cáncer, la diabetes también, en enfermedades neurodegenerativas y en errores de imprinting. Es decir, cuando tenemos algunas modificaciones de la fisiología normal que tienen que ver con la impronta genómica, también van a derivar en determinadas patologías que tienen que ver precisamente con este imprinting genómico. Bueno, vamos a empezar explicando la inactivación del cromosoma X. Como dijimos, esto es un proceso fisiológico normal que ocurre en aquellos individuos que tienen una doble dosis de X. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, en los mamíferos, en las hembras. Si nosotros observamos,
aquí esta imagen, podemos ver que tenemos un cromosoma X, presten atención al tamaño, y un cromosoma Y. Esta gran cantidad de material genético, hay aproximadamente más de 1000 genes que no tienen su contraparte, digamos, en el cromosoma Y. Hay una gran cantidad de genes diferenciales. ¿Qué sucede cuando tenemos dos cromosomas X? Necesita el organismo compensar esa gran cantidad de proteínas que se producirían si se expresaran todos esos genes del otro cromosoma X. Entonces, por lo tanto, aquí se produce un fenómeno que se llama compensación de dosis, donde uno de los cromosomas que se encuentran en cada una de las células, uno de los cromosomas X, se inactiva al azar. Esto ocurre en el desarrollo embrionario. ¿Cuál de los cromosomas X se inactiva? Es decir, el que viene de la madre o el que viene del padre, es, como lo dije al principio, azaroso. En algunos puede estar inactivado el del padre, en otros puede estar inactivado el de la madre, es indiferente. Lo importante es que esta compensación de dosis debe ocurrir para, como dijimos, poder equilibrar, ¿sí?, la cantidad de proteínas que se van a producir en las células, en las hembras y en los machos. Bueno, pero ¿cómo ocurre el proceso de inactivación del cromosoma X? Vamos a verlo un poquito más en detalle. Este proceso se inicia con la codificación o con la transcripción de un ARN no codificante llamado cis, o sea que se encuentra en el cromosoma X. Este ARN se producen muchas copias de este ARN cis que se encarga de envolver o recubrir todo el cromosoma X que se va a inactivar. Este proceso va a desencadenar una serie de eventos epigenéticos que van a continuar y van a tener la función de metilar, ¿sí? Van a desencadenarse metilaciones de histonas y de sitios CPG, ¿sí?, lo que hemos estado viendo previamente, se van a metilar genes, las regiones promotoras en general, para inactivar la transcripción de todos los genes que se encuentran en ese cromosoma X. Recordemos que este proceso ocurre en el desarrollo embrionario y, como habíamos dicho, es al azar. Cuál de los dos X se va a inactivar va a depender en cada una de las células azarosamente, ¿sí? Entonces, está involucrado un ARN no codificante que envuelve al cromosoma X que se va a inactivar, y esto va a desencadenar una serie de eventos epigenéticos que tienen que ver con metilaciones que van a inactivar todos los genes que se encuentran en ese cromosoma. Bueno, entonces ahora continuamos con la diferenciación celular. Acá hacemos referencia en este mecanismo. Ustedes saben que todas las células de nuestro cuerpo se originaron a partir de una única célula, huevo cigoto, que se originó de la unión del óvulo y espermatozoide. Entonces, a pesar de que todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma información genética, estas se desarrollan de manera distinta y finalmente van a dar aproximadamente más de 250 tipos celulares diferentes, ¿sí?, como podemos observar en esta imagen. Entonces, y cada una con funciones completamente o sumamente especializadas. Estas diferencias también se deben, por supuesto, a la existencia de la epigenética, lo que se llama también un código epigenético. Este se establece muy temprano en el desarrollo, es decir, van a decidir qué genes se apagan, qué genes se activan para ir haciendo esta diversificación que se ven acá, para seguir luego con la especialización de esas células, y van a llevar finalmente a que tengan una célula, una neurona, que es completamente distinta a un eritrocito, si bien estas poseen el mismo genoma, o sea, la misma información genética. Entonces aquí entra también la epigenética. Recordemos que esta epigenética
es muy influenciada, o sea, es altamente influenciada por el entorno, por el ambiente. Entonces, hay muchos trabajos, como el que vimos al principio, de estos astronautas que eran expuestos a diferentes ambientes, que han demostrado la influencia de este ambiente en los procesos epigenéticos que tienen que ver con las primeras etapas del desarrollo embrionario y de la especialización celular o de la diferenciación celular. Por último, dentro de los procesos fisiológicos normales, vamos a ver la impronta genómica. Y acá nos vamos a detener un poquito en la parte teórica, ya que es necesario para que nos quede claro este concepto. Entonces, fíjense que ¿a qué llamamos impronta genómica? O también lo pueden encontrar como imprinting. ¿Sí? Es una marca epigenética, ¿sí? Seguimos hablando de lo mismo, que determina la expresión de un solo alelo, de un determinado locus, ¿sí? De una determinada posición, dependiendo del sexo del progenitor que transmitió ese alelo. Es decir, el alelo va a estar marcado según viene, si ese alelo viene o del padre o si viene de la madre, ¿sí? Tenemos expresión diferente entonces de algunos genes en función del sexo del progenitor del que han sido heredados. Los genes que tienen impronta genómica en general se organizan en dominios cromosómicos, es decir, están todos agrupados en una misma zona o en un mismo cromosoma, en una zona del cromosoma, donde se colocan unos muy pegaditos a otros, lo que ha dado el indicio de que se regulan, ¿sí? Comúnmente, o sea, tienen una regulación común para todos ellos. Este fenómeno ocurre en mamíferos, es decir, nosotros tenemos genes que están imprintados o que sufren impronta genómica y también se han observado en plantas, ¿sí? Esta determinada marca en un alelo, pero no en otro, se puede observar en las células somáticas y se borran completamente cuando se van a generar las células germinales y se vuelven a establecer, ¿sí? Luego, a medida que se comienza el desarrollo embrionario y siempre teniendo en cuenta, ¿sí? Queda como una memoria para mantener si ese alelo venía de la madre o venía del padre. Bien, entonces continuando con este fenómeno o este mecanismo de impronta genómica, vamos a ver aquellos errores que pueden ocurrir en el imprinting o durante el mecanismo de impronta genómica. Estos errores van a producir determinadas patologías. Entonces acá vamos a poder observar el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Angelman, el de Beckwith-Wiedemann y el de Russell-Silver. Nos vamos a centrar específicamente en este teórico, en el de Prader-Willi y en el síndrome de Angelman. Bueno, entonces, estos síndromes, el de Prader-Willi y el de Angelman, el cromosoma que se encuentra involucrado es el cromosoma 15. Entonces, en este cromosoma se han identificado estos genes imprintados, estos dominios, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que los genes se agrupaban en dominios? Están unos pegaditos al lado de otros y se han determinado algunas regiones, que se las voy a mostrar, regiones que tienen que ver con el síndrome de Prader-Willi y regiones que tienen que ver con el síndrome de Angelman, ambas ubicadas en el brazo largo del cromosoma 15. Entonces, si nosotros vamos a la fisiología, ¿sí? Normal, o sea, al imprinting normal, como tiene que estar, podemos ver que estas regiones que tienen que ver con el síndrome de Prader-Willi se encuentran metiladas en el cromosoma materno, es decir, en el cromosoma que viene de la mamá, ¿sí? Esta región está metilada en este cromosoma. Dijimos que se marcaba un solo alelo, ¿sí? En un locus. Bueno, en este caso es el materno. En cambio, en las regiones, en lo que tiene que ver con las regiones que están involucradas con el síndrome de Angelman, la región que está metilada o el alelo que está metilado es el paterno, ¿sí? Esto ocurre en la fisiología normal.
Pero, ¿qué sucede si tenemos un error en esta impronta genómica? Es decir, si no solo se metilan estas regiones, sino que tenemos metilaciones en los cromosomas paternos en este caso o en el materno en este caso. Ahí es cuando aparecen las patologías y ahora las vamos a ver. Bueno, entonces, empezamos por el síndrome de Prader-Willis. Hay 3 mecanismos por los cuales se puede dar esta patología. Es decir, recordemos que la región que se encuentra imprintada o que se encuentra metilada en el síndrome de Prader-Willis es el cromosoma materno, ¿sí? ¿Qué sucede si se delesiona, ¿sí?, la región homóloga en el cromosoma paterno? No vamos a tener expresión de ningún tipo de genes, porque ya lo teníamos metilado, inactivados, y se pierde esta región, entonces no hay expresión y por lo tanto se da el síndrome. Este síndrome, para que tengamos en cuenta, tiene una incidencia de 1 a 10.000 a 15.000 nacidos vivos, se caracteriza por tener hipotonía, hipogonadismo, hiperfagia, que da obesidad, y retraso mental. Es decir, fíjense cómo esta inactivación de una región de un cromosoma, en este caso el cromosoma 15, lleva a un síndrome tan complejo, ¿sí? Entonces, la delesión es el mecanismo por el cual este síndrome se da en un 75 y 80% de los casos. Luego tenemos la disomía uniparental, es decir, cuando recibimos o cuando el individuo recibe una doble copia del cromosoma materno, en este caso. Entonces ya teníamos que estaba inactivado este cromosoma materno, obviamente en este también se encuentra inactivado, por lo tanto no vamos a tener expresión de esta región. Aquí también derivamos en un síndrome de Prader-Willis. Esto ocurre entre un 20 y un 25% de los casos. Y por último, un defecto de impronta, es decir, que además de imprintar el cromosoma materno, o sea, el alelo del cromosoma materno, se imprinta o se metila la región del cromosoma paterno también. Esto es lo menos frecuente, pero también puede ocurrir y también vamos a tener entonces el mismo síndrome. Entonces ahora si vemos abajo, para el caso del síndrome de Angelman, las consecuencias son, o los mecanismos por los que sean, son similares, ¿sí? Entonces este síndrome se diferencia del de Prader-Willis porque tiene una incidencia más o menos parecida, también está acompañado de retraso mental, hay un retraso en el habla, los niños pueden sufrir convulsiones, tienen risa frecuente, ataxia, ¿sí?, y un fenotipo facial característico. Pero si podemos ver, bueno, la delesión, es decir, la pérdida, ahora recordemos que la región que estaba imprintada en esta región de Angelman eran los paternos, el alelo paterno. Si se delesiona la región materna, perdemos la expresión de todos los genes y ahí tenemos, esto ocurre en el 70 o 75% de los casos. Podemos tener una disomía uniparental, es decir, que tengamos una doble copia del cromosoma paterno, entonces por lo tanto las dos regiones metiladas e inactivadas. Un defecto de impronta, ¿sí? No solamente se imprinta el alelo paterno, sino también se imprinta el alelo materno. Y otro que podemos tener es una mutación que ocurre en esta región que también va a impedir, ¿sí?, una mutación se llama V3A, que va a impedir que se expresen los genes de esta región y entonces vamos a tener también el síndrome de Angelman. Bueno, siguiendo con las patologías, un tema muy interesante es el cáncer y la epigenética, ¿sí? En los últimos años se ha intentado definir los perfiles más moleculares de los tumores, es decir, del cáncer. Por eso ustedes ven en esta imagen
algunos genes que se encuentran involucrados en los principales tipos de cáncer o en los cánceres más conocidos como el de mama, el de hígado, pueden ver acá algunos de intestino. Entonces, este perfil de biomarcadores moleculares, ¿sí? De encontrar cuál es el perfil molecular del tumor, les ha permitido a la medicina avanzar en los últimos años para hacer los tratamientos un poco más personalizados, más precisos, ¿sí? Tener diagnósticos más rápidos y, por supuesto, evitar en algunos casos las consecuencias de algún tratamiento que puede ser no efectivo para determinado paciente y que puede traer muchos efectos secundarios. Entonces, en este tema, las alteraciones epigenéticas, ¿sí? Han demostrado en el último tiempo ser biomarcadores, es decir, ser una clave, ¿sí? Para estudiar y para entender mejor el tratamiento o el desarrollo de distintos tipos de cáncer. Estos marcadores han permitido o obtienen, algunos de ellos, un impacto clínico importante, ¿sí? En este campo de la oncología, y siguen siendo un área muy prometedora para seguir investigando, para tener mucha más información y para incorporar nuevas tecnologías, para ver nuevos tratamientos y, por supuesto, para lograr una mejor comprensión del desarrollo, de cómo progresa el tumor y de cuáles van a ser la progresión, cómo el paciente va a responder a determinados tratamientos y así lograr mejorar, ¿sí? El tratamiento integral de ese individuo que sufre esta enfermedad. Para entender un poquito más sobre el tema, vamos a ver algunos conceptos que son importantes. Entonces tenemos dos tipos de genes, dos tipos de genes que vamos a definir ahora. Tenemos los protoncogenes, ¿sí? Y los genes supresores tumorales. ¿Qué son los protoncogenes? Estos son genes que van a codificar para proteínas que estimulan o aumentan la división y la viabilidad de las células, ¿sí? O sea que van a contribuir, que pueden contribuir al crecimiento de los tumores a través de la inhibición, por ejemplo, de la muerte celular. Y su contraparte son los genes supresores tumorales, ¿sí? Son estos genes cuyos productos, ¿sí? Cuyas proteínas previenen la división celular o llevan a la muerte celular directa o indirectamente, a los diferentes mecanismos de muerte. Entonces, sí, podemos observar en esta imagen, en general, en nuestro cuerpo se encuentran en equilibrio, ¿sí? Estos protoncogenes que están empujando, que están intentando que la célula se divida, y los genes supresores que están frenando, ¿sí? Si nosotros lo pensamos como un automóvil, los protoncogenes serían el acelerador, ¿sí? Y los genes supresores tumorales serían los que ponen el freno. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre estos procesos de aceleración y de frenado para que se mantenga la homeostasis normal y no haya enfermedad. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos alguna desregulación, algún cambio en estos genes de los que estamos hablando? Por ejemplo, una mutación que hace que un protoncogen se transforma en un oncogen y se encuentre activado en una etapa del desarrollo en el que no tiene que estar activado, o se encuentra activado por más tiempo del que debería hacerlo. Entonces, que empieza a empujar, o sea, a acelerar de más, las células se dividen y pueden generar un tumor. Este gen supresor no alcanza para inhibir, entonces no pueden mantener ese equilibrio, se rompe y tenemos el desarrollo tumoral. Lo otro que puede ocurrir también es que las mutaciones o la inactivación ocurre en el gen supresor tumoral, es decir, en el gen que tiene que frenar, que poner el freno para que las células no se dividan sin parar, descontroladamente,
Como no lo puede hacer porque ha perdido, por ejemplo, su función, ¿sí?, podemos tener también el desarrollo tumoral. Bueno, en estos cambios que acá figuran como mutaciones, estos cambios también pueden ser epigenéticos. Es decir, podemos tener genes que se metilan y se inactivan, o genes que se acetilan y se activan, se abre la cromatina y se pueden transcribir, que pueden llevar a que tengamos oncogenes activados cuando no tienen que estar, o genes supresores tumorales inactivados o apagados cuando deberían estarlo. Bueno, entonces acá tienen una pequeña imagen que resume lo que les estaba explicando recién, ¿sí? Tenemos problemas, por ejemplo, en la metilación, ¿sí?, una metilación aberrante, una metilación defectuosa, donde tenemos regiones que tienen que estar metiladas, o sea, que deben estar apagadas, están desmetiladas. Y ahí esa región, si hay justo un oncogen, tenemos un problema, se rompe el equilibrio. Y si hay regiones metiladas que deben estar desmetiladas, ¿sí?, que tienen que estar activas y en cambio están apagadas, que pueden involucrar genes supresores tumorales, lo mismo, se rompe ese equilibrio, desarrollo tumoral. Bueno, y en esta imagen, ¿sí?, seguimos hablando de lo mismo. Fíjense, nada más que las tenemos todas como agrupaditas. En una célula normal, si miramos acá arriba, en una célula normal tenemos donde se encuentran los genes supresores tumorales, no hay metilación, entonces estos genes se están transcribiendo perfectamente, van a cumplir su función, van a mantener la célula en este equilibrio para que no se dividan descontroladamente. Los protoncógenes se encuentran metilados, ¿sí?, para que no induzcan esa división celular en cualquier momento. Y acá también aparecen zonas metiladas, la zona de los satélites, de secuencias repetitivas y de transposones, que también se pueden involucrar en el desarrollo tumoral. Entonces, ¿qué pasa cuando cambiamos esto y tenemos la patología, cuando llevamos al cáncer? Bueno, si metilamos estas zonas de los genes supresores tumorales, este gen ya no se puede transcribir, no vamos a tener la proteína, no puede cumplir su función, no desaparece este freno que necesitamos normal. Si desmetilamos, además, zonas de los oncogenes se empiezan a activar y empiezan a transcribir proteínas que están induciendo el ciclo celular o incluso que evitan que la célula muera, o sea, vaya a la muerte celular programada o algún otro tipo de muerte, también vamos a tener la patología del cáncer. Y si desmetilamos estas zonas repetitivas, los transposones, vamos a tener también, si es en la zona satélite, inestabilidad genética. Estas regiones transposónicas se pueden mover a otro lado, pueden alterar la expresión de estrogenes y aportan nuevamente al desarrollo del tumor. Bueno, para seguir con este tema, fíjense, vamos a hablar específicamente de la metilación ahora y el cáncer. Acá les traje un trabajito en tumores del sistema nervioso central, ¿sí? Yo durante mi tesis doctoral trabajé en tumores del sistema nervioso central, específicamente en gliomas, y trabajé con uno de los marcadores que vamos a ver ahora. Fíjense, el título dice: la metilación del promotor de MGMT, de la metilguanina metiltransferasa, y la mutación de IDH están asociadas a mayor sobrevida en pacientes con glioblastomas, ¿sí?, a los pacientes saudíes. Entonces, ¿qué hicieron en este estudio? Más o menos para tener una idea, es un estudio retrospectivo donde tomaron 146 glioblastomas, o sea, pacientes con glioblastoma, y se les analizó estos biomarcadores. Por eso les decía que en el último tiempo la epigenética o estos cambios epigenéticos se están utilizando como biomarcadores para predecir no solamente pronóstico, como en este caso, sino también respuesta a terapia. Entonces, acá examinaron
Si el promotor de la metilguanina metiltransferasa, esta es una enzima que está involucrada en la reparación del daño al ADN, si estaba metilado o no. Y ahora van a entender un poquito. O sea, los pacientes que tienen glioblastoma se tratan, ¿sí? Se les da un tratamiento con una droga que se llama temozolomida, que es una droga que metila el ADN. ¿Sí? La forma que tiene de destruir las células cancerosas es agregándole grupos metilo, ¿sí? Que produzcan daños en ese ADN y que terminen que la célula termine yendo a muerte celular. Entonces, ¿qué sucede si la metilguanina metiltransferasa, es decir, si esta enzima está funcionando normalmente? La función de esta enzima es reparar el daño. ¿Qué daño específicamente? Retirar los grupos metilo del ADN, cuando hay grupos metilos que no deben estar. Entonces, ustedes piensen, se le está dando a un paciente un tratamiento con temozolomida que metile el ADN, la enzima, la MGMT, actúa, mueve esos grupos metilos y ese paciente o ese tumor es resistente al tratamiento. Por lo tanto, el tumor va a seguir avanzando y el paciente va a tener muchas probabilidades de morir de ese tumor. Entonces, por eso es importante, se vio que en algunos pacientes que respondían bien a los tratamientos o que tenían mayor sobrevida, tenían la MGMT metilada, silenciada. La proteína no estaba cumpliendo su función de remover estos grupos metilo o estos grupos alquilo. Entonces, se empezó a plantear que estudiar la metilación de esta enzima podía ser un marcador, ¿sí?, para determinar si a ese paciente se le da el tratamiento con temozolomida o no. Entonces, si lo tiene metilado, la proteína no va a funcionar, le doy el tratamiento con temozolomida, el tumor va a responder a esa droga, las células cancerosas van a morir porque se les van a agregar estos grupos metilo y el paciente, por lo tanto, va a tener un mejor pronóstico. Si la MGMT no está metilada, es decir, está activa, cuando le dé el tratamiento con la temozolomida, va a mover o a remover estos grupos metilos, va a ser resistente, por lo tanto, ese tumor a la temozolomida. ¿Se entiende? Bueno, fíjense que acá tenemos una esquemita para entender mejor esto que les estaba explicando. ¿Sí? Acá tenemos la temozolomida, que va a ser la droga, que va a agregar, ¿sí?, grupos metilo a las guaninas. Si está agregando, miren acá, agrega la MGMT, está funcional, viene, se pega ese grupo metilo, lo retira y queda como si nada, como si esta droga no hubiera actuado. Entonces acá vemos, fíjense, si la región promotora de la metilguanina metiltransferasa está metilada, esta no se puede transcribir, por lo tanto no hay expresión de la MGMT, no puede reparar este daño que está induciendo la droga, ¿sí? El tumor es sensible a temozolomida y van a morir las células cancerosas. Si en cambio no está metilado la región promotora, la MGMT se expresa, la proteína, el ARN mensajero se expresa, se traduce a proteína, si tenemos buenas cantidades de MGMT, se repara el daño, por lo tanto, este tumor o estas células van a ser resistentes a la temozolomida. Y hay otros mecanismos que también pueden influenciar que no se exprese, pueden haber algunas mutaciones, en general son algunos tipos de mutaciones que pueden impedir que se transcriba, ¿sí?, la MGMT y baje nuevamente la expresión de la proteína, no se repare el ADN y este tumor sea sensible. En algunos casos se han pensado determinados tratamientos para evitar o inhibir la expresión, para evitar primero que se transcriba el gen o para bloquear la función de esta proteína.
para lograr esta sensibilidad a la temozolomida. Acá aparece otro sistema de reparación del ADN que también debe tener algunas deficiencias para poder lograr o poder rescatar, digamos, acá las deficiencias que hay las deficiencias que hay en la función de la MGMT pueden llevar a resistencia, pero bueno, acá hay otras cosas más complejas que no nos vamos a involucrar hoy. Bueno, acá solamente les muestro para que vean, este es el trabajo que hicimos en nuestro grupo de investigación, donde vimos los efectos de la temozolomida, no solamente en la MGMT o en estas proteínas reparadoras del ADN, sino también tuvimos en cuenta otras proteínas que se llaman heat-shock protein y estos estudios se hicieron en muestras, en biopsias de pacientes con gliomas y también en líneas celulares. Entonces ahí hicimos una técnica que se llama, para determinar si estaba metilado o no el promotor de la MGMT, que se llama PCR metilación específica. Y después, si quieren buscar o si les interesa, les puedo pasar el trabajo completo para leerlo. Este trabajo se publicó en el 2015, pero fíjense que acá les traigo un trabajo del 2021 donde sigue vigente, ¿sí?, esta importancia de la epigenética, o sea, de la metilación del promotor de un gen reparador que está involucrado en la reparación del ADN en el cáncer, o sea, en predecir respuesta a tratamientos o en pronosticar el desarrollo de ese tumor y por lo tanto la menor o mayor sobrevida de ese paciente. Bueno, entonces para continuar vamos a volver, ¿sí?, a esta diapositiva donde teníamos, ¿se acuerdan?, el ambiente, el estilo de vida, cómo impactaba sobre lo que observamos, sobre el fenotipo. A esto ya habíamos dicho que le llamábamos epigenoma, pero ahora nos vamos a centrar específicamente en el ambiente y en el estilo de vida. Entonces, para eso vamos a hablar de una rama de la genómica que ha cobrado auge en este último tiempo y que es muy interesante. Bueno, esta rama de la que les hablaba, seguramente han escuchado nombrarla, es la genómica nutricional, que no es más que la relación que existe entre la alimentación y los genes. La alimentación, nuestra dieta, los nutrientes, no son más que nuestro ambiente, ¿sí? Son parte, por supuesto, de nuestro ambiente. Entonces, por supuesto que tienen que tener influencia sobre la expresión de nuestros genes. Entonces, estas interacciones entre genes y nutrientes, ¿sí?, se le ha llamado genómica nutricional y se la divide como en dos partes, la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenética podríamos decir que investiga cuáles son las variantes genéticas que causan alguna enfermedad, obviamente que tiene que ver con la nutrición. Se van a estudiar el genoma particular de algún individuo o de un grupo de individuos y a partir de los resultados determinar si ese individuo o el grupo tiene algún riesgo de padecer alguna enfermedad que tenga que ver con la alimentación, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la nutrigenética, pueden recomendar un tipo de dieta, ¿sí?, para minimizar el riesgo de contraer determinada enfermedad. Por ejemplo, un ejemplo claro de la nutrigenética sería, por ejemplo, el de la fenilcetonuria, ¿sí?, una enfermedad que es causada por el déficit de una enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa, ¿sí? Y esta enfermedad se produce porque hay una mutación en el gen que codifica dicha enzima. Esta enzima no se encuentra en el organismo, no se puede fabricar y por lo tanto estos individuos son incapaces de metabolizar la fenilalanina. ¿Qué pasa? Hay alimentos que tienen altas cantidades de fenilalanina. Entonces, si se puede determinar que este paciente
tiene esta deficiencia, se puede recomendar una dieta, ¿sí?, que elimine estos alimentos que son altos en fenilalanina, que tienen elevado contenido en fenilalanina. Por ejemplo, el pescado, la carne, los lácteos, algunos trigos, ¿sí?, los huevos, las nueces. Entonces, se le recomienda que esos alimentos no consuma y sí consuma otros. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el objetivo principal de la nutrigenética? Es establecer algunas recomendaciones nutricionales, ¿sí?, que se basan en estas predisposiciones genéticas que pueden tener determinados pacientes. Entonces ahora, la nutrigenómica, ¿qué sería la nutrigenómica? Fíjense que la flechita va para el otro lado, ¿sí? También obviamente está dentro de la genómica tradicional, pero va a estudiar la interacción y va a estudiar la interacción de los alimentos con el genoma, pero estudia la manera en que los nutrientes y otros componentes que pueden tener los alimentos interaccionan o incluso pueden modular, ¿sí?, la expresión de determinados genes. Es decir, que ahora vamos al revés. Recién decíamos, bueno, ¿cuáles son las variantes genéticas que nos hacen susceptibles a determinada enfermedad? Ahora vamos a ver cuáles son los alimentos, es decir, cómo este ambiente, qué alimentos o qué componentes que tienen esos alimentos pueden modular o regular la expresión de determinados genes. Bueno, quise traerles estos conceptos de nutrigenómica y nutrigenética, ya que son, como podemos decir, estas ramas emergentes, estos conocimientos novedosos, pero que tienen mucha información y que son interesantes de conocer. Entonces, pueden ver en esta imagen que la nutrigenómica no solamente va a ver, bueno, veo el alimento, la composición, cómo influye, no, va a tener en cuenta, fíjense, la dieta, la epidemiología geográfica, es decir, dónde viven los individuos, cómo se alimentan, cuáles son sus costumbres, ¿sí? Van a documentar, van a recaudar información, van a tener en cuenta también distintos perfiles, ¿sí? Van a hacer análisis a los individuos, se pueden ver biomarcadores, se pueden determinar kits de análisis personales, ¿sí? Entonces vamos a aportar, también vamos a tener las bases de datos de los nutrientes, ¿sí? ¿Qué son estos alimentos nuevos, alimentos biotecnológicos que se le puede llamar, ¿sí? Entonces la nutrigenómica va a englobar muchas otras ciencias o engloba para tratar de hacer mejor su trabajo o entender mejor esta influencia que hay de determinados alimentos o componentes sobre la expresión de determinados genes y por lo tanto sobre el fenotipo. Bueno, entonces para continuar con este tema vamos a ver algunos trabajos del impacto, ¿sí?, de las dietas en la expresión de determinados genes. Entonces vamos a ver algunos experimentos que se han hecho en el laboratorio, por supuesto con ratitas, ¿sí?, en general con ratas y no con ratones, sino con las de mayor tamaño, como pueden ver de este lado en la imagen. Bueno, este trabajito que vamos a ver ahora es un trabajo que se centra más que nada en la obesidad gestacional, ¿sí? Se estudiaron la progenie, ¿sí?, de algunas ratones hembra que tienen este nombre, que no viene al caso ahora, no importa, ¿sí?, pero para que tengan el dato, después si necesitan, si quieren leer el paper y les interesa, se los puedo pasar. Entonces, fíjense, no solamente a las mamás, o sea, a las ratas preñadas le daban una dieta particular, sino que también lo hicieron con la progenie. Entonces, acá les he puesto dieta, que por supuesto es igual ambiente, es parte de nuestro ambiente. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron a esta progenie, a estas ratitas, una dieta elevada en grasas, a la cual la suplementaron con algunos compuestos dadores de grupos metilos.
como por ejemplo el ácido fólico, ricos en metionina y vitamina 12. Estos son grupos, son alimentos, son compuestos dadores de grupos metilo. ¿Sí? Acuérdense que los metilos tienen que ver, por supuesto, con la metilación. ¿Y qué observaron? Observaron en estos ratoncitos hipertrofia de adipocitos y patrones alterados de metilación en estos genes que son genes adipogénicos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son los genes adipogénicos o qué es la adipogénesis? Bueno, es el proceso, ¿sí?, de diferenciación mediante el cual una célula embrionaria, una célula precursora, ¿sí?, multipotencial, da origen a células adiposas maduras. Es decir, que se está induciendo mediante la desmetilación o la desregulación de estos genes a que se produzcan más adipocitos y por lo tanto tengan estos ratoncitos una tendencia a la obesidad. ¿Sí? Entonces acá vemos como una dieta, ¿sí?, particular impactó en la expresión y en la regulación de determinados genes. Otro estudio similar, pero esta vez en ratas hembras Wistar, que ya eran obesas, o sea que le dieron durante su desarrollo una dieta rica en grasas, también estudiaron a su progenie porque querían observar cómo una progenie que tiene apenas luego del destete una dieta estándar, ¿sí?, tiene determinada expresión de genes, y si esa dieta se la modifican y le agregan unos nutrientes altos en grasas, pudieron observar que 22 días después de comenzar con esta dieta, las ratas hijas manifestaban un fenotipo obeso. Este fenotipo obeso se caracterizaba por altos valores de leptina, ¿sí? Esta leptina está involucrada en los procesos de saciedad, ¿sí?, y se observaron hipermetilación en sitios CpG del gen de la propiomelanocortina, que también está involucrada con los procesos de saciedad. Están inhibidas estas moléculas que tienen que llevar la señal de saciedad, entonces la ratita no tiene este mecanismo de saciedad y sigue alimentándose, y eso lo lleva al fenotipo obeso. Entonces, de nuevo, este ambiente, esta dieta rica en grasas modifica la expresión de los genes. Pero ¿qué pasa si restauraban a una dieta estándar o baja en grasas? Sí, lo que sucede es que, lo que seguramente están pensando, estos genes se desmetilan y vuelven a cumplir su función normal después de determinado tiempo. Entonces, volvemos a poner hincapié en la importancia del ambiente y en la importancia del epigenoma. ¿Sí? Cómo influye en la expresión de los genes. Si yo estoy expuesta a determinado ambiente por determinado tiempo, esto puede influir en la expresión de mis genes por los mecanismos que ya hemos visto, y si yo salgo de ese ambiente y ya no me expongo, puedo revertir los cambios. Eso es lo que tienen de interesante los cambios epigenéticos, que son reversibles. Bueno, para culminar elegí esta imagen, ¿sí?, donde se puede observar el impacto que tiene el control epigenético en general. O sea, nosotros podemos ver las modificaciones, ¿sí?, que puede sufrir el ADN a nivel bioquímico, ¿sí?, las metilaciones, o que los cambios que pueden sufrir las histonas, las metilaciones, las acetilaciones, incluso fosforilaciones también, van a ocurrir, como hemos visto, en respuesta a condiciones ambientales y por lo tanto van a modular, ¿sí?, la estructura de la cromatina. ¿Sí? La organización de esta cromatina va a controlar, como hemos dicho, el acceso a las proteínas, como los factores de transcripción,
que van a permitir que determinados genes se expresen y que otros se apaguen. Por lo tanto, están involucradas en la regulación de la expresión génica. Este control, ¿sí?, epigenético tiene gran influencia, como lo ven acá alrededor, en una gran cantidad de procesos biológicos, ¿sí?, que tienen implicancia no solamente en la biología humana, en las enfermedades, como hemos estado viendo, ¿sí?, y no solo tienen esta influencia, sino que nos van a permitir, ¿sí?, conocer este control epigenético, cuáles son los mecanismos subyacentes, nos van a permitir conocer todos los procesos o mejorar el conocimiento que tenemos de todos estos procesos y entender mejor cómo funcionan, por ejemplo, las células madre, cómo funciona el cáncer o los procesos de envejecimiento que son tan interesantes. Entonces, la epigenética tiene una gran influencia sobre todo, y me gustó esta imagen para poder cerrar. Bueno, espero que hayan comprendido. Van a tener a disposición mi mail y ya vamos a poder también encontrarnos en una clase presencial y vamos a tener un trabajo práctico para seguir trabajando en el tema. Bueno, hasta luego.